Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. El encuentro número 19 ya. Empezamos allá por mayo, cuando recién llevamos 2 meses de cuarentena y aquí estamos todavía. El encuentro número 19, quiero decir, de este ciclo, que la verdad que tantas gratificaciones me da a nivel personal y nos da a nosotros, los integrantes de Habitarnos. La charlita de los miércoles, como me gusta decirlo, y como muchos también ya me comentan cuando nos envían preguntas o comentarios, cuando se acercan para cálidamente acompañarnos en este ciclo. Hoy, con un tema, yo diría, el tema más técnico de los que hemos tratado hasta el momento, el tema que más tiene que ver directamente con una comprensión psicológica e incluso, si quieren, filosófica de lo que nos constituye como humanos. Hoy será momento de hablar del psiquismo, que en realidad aparece como una especie de continuación de la charla de la semana pasada, en donde hablamos de autoestima. Es decir, comenzamos hablando de autoestima y cuando uno empieza a hablar de autoestima, hay un momento en el que necesita ir hacia una zona más amplia. Esta zona más amplia es la comprensión de cómo está constituido nuestro psiquismo. A esto nos referiremos en algunos minutos, pero como siempre, me gusta comenzar esta charlita de los miércoles respondiendo o comentando, agregando algún dato, luego de las preguntas, de algunas de las muchas preguntas que por suerte recibimos cada semana. Hoy he tomado dos preguntas, una de ellas referida con una charla de hace 2 o 3 semanas, y la otra ya referida a la charla de la semana pasada, que nos va a servir como puente, nos va a servir como puerta de entrada al tema de hoy. Empiezo con la primera de ellas. Victoria, desde nuestro canal de YouTube, Victoria nos pregunta, refiriéndose a la charla de la ansiedad: ¿siempre es necesario ir a la niñez para averiguar el origen de la ansiedad? ¿Sería como pensar que el ansioso vive en una realidad infantil y no conoce los precios que corresponden a la adultez? Y yo diría que sí. A ver, ¿siempre es necesario ir a la infancia para poder averiguar el origen de la ansiedad? Y yo diría, siempre es necesario ir a la infancia para poder averiguar el origen de todo aquello que en algún punto nos separa todavía hoy de la vida. Es decir, nos separa de una vivencia más saludable de aquello que nos pasa. Porque en realidad, digamos, cuando nosotros no podemos vincularnos hoy con la vida, es que hay algo de nuestro pasado, hay algo de nuestra relación con los padres que está interfiriendo. Ustedes me dirán, pero bueno, es como un peso muy grande para los padres pensar las dificultades que tenemos hoy en este sentido. Yo diría que sí, pero porque también, digamos, hemos recibido de los padres lo más importante que nosotros tenemos con nosotros. Lo más importante es justamente eso, la posibilidad de estar vivos. Entonces, la relación con los padres resiste también, digo, es una relación tan potente y tan profunda en nuestro ser que resiste también todos los cuestionamientos que nos corresponde hacerles, justamente para ir desarmando aquello en donde todavía estamos pegados a los padres y no podemos pegarnos a la vida cotidiana, a los vínculos de hoy, a lo que nos pasa hoy. Entonces, también en la ansiedad es necesario ir a la infancia para poder averiguar, para poder darnos cuenta qué es aquello que todavía no está sanado, no está resuelto, qué voces son aquellas que todavía juegan hoy en mí y que me hacen un ser ansioso y que todavía no he podido sanar y que me separan hoy de una vivencia más saludable, más amorosa con la vida que llevo a cabo hoy. En este sentido uno diría, ¿es como pensar que el ansioso vive una vida infantil? La voy a modificar un poco la pregunta. Yo creo que cada vez que no podemos vincularnos de una manera relativamente saludable con nuestra vida hoy, es que estamos habitando de alguna o de otra manera una instancia infantil. Infantil no peyorativamente, como a veces los adultos lamentablemente nos referimos a los niños. Infantil en el sentido que estamos
viviendo una escena o una situación que corresponde a nuestra infancia. Nos estamos vinculando con el otro o nos estamos vinculando con algún aspecto de nuestra realidad hoy de una manera que reproduce en mayor o menor medida escenas y aspectos y situaciones de la relación con nuestros padres. Allí está lo infantil. Lo infantil es en vincularnos hoy con nuestros padres puestos en otro. Y con la ansiedad pasa justamente esto. La voz que me pone ansioso, vamos a decirlo así, la voz que activa mi ansiedad, seguro que en mayor o menor medida está reproduciendo una voz de mamá o papá, está reproduciendo una escena que en realidad tiene su origen en la infancia, sucedió en la infancia y yo aún no pude sanar. Algo de esto es la respuesta o el comentario o la ampliación a la pregunta de Victoria. Y voy a ir a la segunda pregunta que nos acerca, en este caso Daniel, desde Facebook, y que aparece como una pregunta referida al tema de la autoestima y que nos va a servir como entrada al tema de hoy del psiquismo. Recuerden que nosotros ya la semana pasada habíamos señalado que en este tema de la autoestima, la cuestión era si yo me podía querer a mí mismo fundamentalmente cuando fracaso. Es decir, si yo consigo quererme en el error. Decíamos que si consigo quererme en el error es porque, o mejor dicho, esto genera alta autoestima en mí. En cambio, si no me puedo querer en el error, en el fracaso, y solo me puedo querer en el éxito, esto determina o esto señala que tengo baja autoestima, porque solamente me puedo estimar en aquellas situaciones en donde consigo lo que deseo y no me puedo estimar, no me puedo querer, no me puedo amar en aquellas situaciones en donde no consigo lo que deseo. Y habíamos separado, ya entrando en el tema del psiquismo, habíamos separado a esto que nos pasa o a la manera que tenemos de entender lo que nos pasa, lo habíamos separado en dos grandes aspectos. Habíamos preguntado cómo puede ser que si soy una persona puedo quererme o no quererme. Y entonces aquí habían aparecido los dos grandes aspectos. Un aspecto que era el ejecutante, y hoy vamos a profundizar en esto, que era el que llevaba a cabo una acción determinada, y otro aspecto, al que llamamos el crítico guía, que era el que podía o no quererlo cuando el ejecutante conseguía o no conseguía aquello que deseaba. Entonces decíamos que justamente en la baja autoestima, el crítico guía no consigue querer al ejecutante cuando éste fracasa. Y acá viene una pregunta de Daniel muy interesante. Daniel nos pregunta, ¿y qué pasa cuando el crítico guía tampoco puede amar al ejecutante, ni siquiera lo puede amar, en el momento en que tiene el éxito? Es decir, cada vez que el ejecutante consigue incluso lo que quería, lo desvaloriza y así desvaloriza cualquier logro que tiene. Me parece que Daniel da en el clavo con un tema que vamos a tomar en algún momento, probablemente el mes que viene, y que es la hiperexigencia. Digamos, un extremo de la autoestima baja, un extremo de la baja autoestima está dado por la hiperexigencia. ¿La hiperexigencia qué es? La hiperexigencia es solo sirve el 10. Es decir, el crítico guía para conformarse, para estar orgulloso del ejecutante, para poder quererlo, necesita 10. Y necesita además 10 siempre. Quiero decir, en el extremo de esto que plantea Daniel, que es la hiperexigencia, el crítico guía solo puede querer al ejecutante no cuando consigue lo que desea, sino cuando, además de conseguir lo que desea, lo consigue de manera perfecta. Y si quieren todavía un extremo más de esto, cuando lo consigue de manera perfecta y además asegura que no va a fracasar en el futuro, cosas que como ustedes comprenderán es completamente imposible. Por supuesto habrá que trabajar y mucho con el crítico guía, ya hay que trabajar y mucho con el crítico guía que solamente puede querer al ejecutante cuando éste tiene éxito. Imagínense lo que habrá que trabajar con este crítico guía cuando ni siquiera en ese momento puede querer y valorar y estar orgulloso del ejecutante. Y con esto entramos hoy al tema que nos compete, que nos convoca hoy, que es el tema del psiquismo. Como todos los temas que trabajamos desde la mirada de las escenas matrices y en Habitarnos, todos los temas que tocamos tienen en realidad una doble intención que desemboca en una sola intención. La doble intención es, por un lado, poner claridad en el tema, es decir, que el tema que trabajamos, el tema que contamos, que explicamos, el tema en donde nos metemos, se entienda a nivel teórico, pero en realidad
nos importa que se entienda para que ayude. Y en realidad solo nos importa que ayude. Es decir, cuando tomamos un tema, lo que nos importa es que este tema le sirva a la persona que lo está escuchando, a esta persona que lo está aprendiendo o que lo está relacionando consigo mismo, para que lo ayude en su vida cotidiana hoy. No nos importa el conocimiento por el conocimiento. Nos importa el conocimiento si sirve para que la persona pueda modificar algo de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a hablar de psiquismo, como decía al principio, empezamos a hablar de lo más técnico de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque el psiquismo es aquel ámbito, vamos a llamarlo así, en realidad no es un ámbito porque no está en ningún lado, el psiquismo no es la mente, el psiquismo no es mucho menos el cerebro, el psiquismo es aquel ámbito en donde conviven la mente y las emociones. Digo, es como el ámbito en donde están reunidas mente y emociones formando una especie de todo que termina determinando cómo es la vida del sujeto. Y en este psiquismo, cuanto más inconsciente está el funcionamiento del psiquismo para el sujeto, más el sujeto es dominado por lo que no sabe que está en sí mismo. Y cuanto más consciente está el contenido del psiquismo en el sujeto, más el sujeto puede decidir y tomar decisiones en su vida. Diríamos, habitar su vida de una manera más saludable para sí. Entonces, todo lo que vamos a decir hoy, y ya sé que nos vamos a quedar cortos, todo lo que vamos a decir hoy con respecto al psiquismo tiene que ver con poder dar a aquellas personas que están escuchando algunos elementos para que puedan entender de qué manera funciona el psiquismo y después lo puedan aplicar en lo posible a sus propios procesos, a su propia comprensión, a su propia vida cotidiana. Y vamos a decir, como dijimos la semana pasada, que en el psiquismo hay dos grandes aspectos. Hay tres cosas, dos de las cuales son aspectos. Los dos grandes aspectos son los que mencionábamos la semana pasada, le vamos a dar una vueltita más. A un aspecto lo llamamos ejecutante. Es la parte mía que lleva a cabo acciones. Por eso lo llamamos ejecutante. Ejecuta acciones. Y fundamentalmente el ejecutante se nos presenta de dos grandes maneras. El ejecutante es aquel, justamente, que hace algo o no lo hace, y aquel que siente algo, desea algo o no lo desea. Es decir, es aquella parte mía que lleva a cabo una acción o que no la lleva a cabo, y es aquella parte mía que desea algo, quiere conseguir algo, o que justamente no quiere eso. Ejemplo, el ejecutante es la parte mía que va al gimnasio o que no va, aunque toda otra parte mía dice que tiene que ir, y es aquella parte mía que desea ir al gimnasio, o desea hacer música, o desea comer una torta, o que no desea hacerlo, aunque toda una parte mía dice que debería desearlo. Empezar a detectar con más claridad al ejecutante y a esta otra parte que voy a mencionar ahora, constituye, yo diría, el comienzo del conocimiento del psiquismo, y posteriormente ver de qué manera puedo intervenir para que este funcionamiento sea más saludable. Este es el ejecutante. Pegadito al ejecutante, cada vez que el ejecutante, o vamos a ponerlo así, cada vez que me propongo hacer algo, o cada vez que me propongo algo, pegadito al ejecutante, se encuentra otro aspecto que yo diría es de mucho más difícil discernimiento, es decir, tardo mucho más en verlo. La otra parte mía, que no es la que hace algo, ni tampoco es la que desea, la otra parte mía la vamos a llamar por ahora crítico interior. El crítico interior, que insisto, no es la parte que hace algo, es la parte que opina acerca de lo que mi ejecutante está haciendo, hizo o debería hacer. O sea, el crítico interior es la parte mía que opina. Vamos a poner un ejemplo simple. Termina mi charla y cuando termina mi charla yo digo, fue un desastre. O digo, fue bárbara.
En los dos casos, la parte mía que dio la charla es el ejecutante. Y en los dos casos, la parte mía que opina y dice fue un desastre o fue bárbara es mi crítico interior. Esta relación es importante detectarla. La parte que hace o que desea, yo digo quiero hacer una carrera de músico, es el ejecutante. La parte mía que opina y dice qué bien lo que hiciste, qué mal lo que hiciste, o vos no podés hacer una carrera de música, o claro que podés hacer una carrera de músico, la parte mía que opina es el crítico guía. Y empezar a es el crítico interior. Y empezar a diferenciar esto constituye el primer peldaño para poder después hacer algún movimiento y entender lo que está pasando y modificar esto en la vida cotidiana. Lo segundo que voy a decir con respecto al crítico interior es que, como recién se me escapó, el verdadero nombre del crítico interior no es justamente crítico, sino es crítico guía. O sea, es un nombre compuesto. Crítico barra guía. Y acá entramos a otro momento de la comprensión del psiquismo. Este crítico guía lo llamamos así porque independientemente de lo que esté haciendo o lo que no esté haciendo, independientemente de esto, tiene una función en el psiquismo. La función es la de ayudar, la de guiar al ejecutante. No importa si lo está consiguiendo o no, no importa si lo que está haciendo está verdaderamente ayudando o no al ejecutante. Su función, más allá de que la cumpla bien o mal o no la cumpla, su función es la de ayudar, la de guiar al ejecutante. ¿Guiarlo hacia dónde? Guiarlo hacia su deseo y ayudarlo a dar el próximo paso en su crecimiento en la dirección de su deseo. Es decir, el crítico guía está en el sistema para ayudar al ejecutante. Como ustedes verán, se trata de una relación desequilibrada, en donde hay un aspecto que es el ejecutante, que es el ser que será ayudado, el ser que será nutrido, es el ser a nutrir. Y hay otro aspecto que es el crítico guía, que es el ser que tiene la función de nutrir, el ser que tiene la función de ayudar. O sea, es una relación en donde el crítico guía da y el ejecutante toma, el ejecutante recibe. El crítico guía nutre y el ejecutante es nutrido. Para decirlo de otra manera, el crítico guía está en función del ejecutante. Es decir, su tarea es ayudar, darle algo al ejecutante. Esta comprensión empieza a ser sumamente importante cuando uno empieza a ver, entendiendo que esto es lo que debería suceder, cuando uno empieza a ver qué es lo que me sucede. ¿Qué sucede adentro mío? La parte mía que opina, es decir, la parte mía que dice cómo fue la charla o cómo será la charla de la semana que viene, la parte mía que dice cómo soy como psicólogo, como conferencista, la parte mía que opina del ejecutante, ¿lo está ayudando a conseguir aquello que desea? ¿Lo está ayudando a dar el próximo paso en su crecimiento? ¿O más bien lo que dice dificulta el próximo paso en el crecimiento del ejecutante? Como ustedes ya se habrán dado cuenta, en general, vamos a ponerlo así, en general, el ejecutante es, yo diría, mi deseo y mi sentir. Y el crítico guía es mi mente. Es decir, la mente está ayudando a mi sentir, la mente está ayudando a la parte que quiere alcanzar algo a alcanzarlo. Y si ustedes se dan cuenta y damos un pasito más, esta relación desequilibrada en donde hay un aspecto que nutre y otro aspecto que es nutrido, esta relación desequilibrada es análoga a la relación entre un padre o madre y su hijo o hija. O sea, en la relación entre padre o madre e hijo o hija, el padre o la madre es el aspecto que nutre, es el aspecto que da. O sea, el padre o la madre están en la vida del hijo para ayudarlo a dar el próximo paso en su crecimiento.
Y el hijo es el ser a nutrir. Es el ser que quiere ir hacia algún lado, aunque quizás él mismo ni lo sabe con claridad. Y es el ser que necesita ser ayudado y guiado por los padres para poder ir acercándose de a poco a aquello que desea y anhela. O sea que esta relación desequilibrada que tenemos en nuestro psiquismo entre estos dos aspectos, en realidad es una relación análoga a la relación que hemos tenido con nuestros padres. Y acá empieza una cuestión crucial. ¿Por qué? Porque es muy probable que la relación que yo tengo en mí mismo entre el crítico guía y el ejecutante se esté dando de una manera muy similar a cómo se ha dado la relación entre mis padres y yo, o por lo menos entre uno de mis padres y yo cuando yo era un niño. Es decir, es muy probable que la relación entre mis padres o uno de ellos y yo, cuando yo era un niño, sea muy parecida a la que hoy mismo esté adentro mío entre mi crítico guía y mi ejecutante. Es más, voy a dar una vuelta más. Es muy probable que la relación entre mi crítico guía y mi ejecutante hoy sea muy parecida a como yo estoy en desacuerdo que fue la relación entre mis padres y yo. Es decir, cuando miro a mis padres tratándome de determinada manera, me parece mal. Pero hoy tengo adentro mío una parte mía, una voz, en general uno lo experimenta como una voz que trata bastante parecido al ejecutante en situaciones similares. Un ejemplo que siempre tomamos ejemplos parecidos, o el mismo ejemplo de diferente manera. Mi papá me pegaba cuando traía una mala nota, y cuando yo miro la historia digo, qué mal mi papá. Sin embargo, hoy, cuando fracaso en algo, cuando fracaso en un trabajo, cuando me propongo hacer algo y no lo consigo, o para decirlo mejor, cuando mi ejecutante se propone hacer algo y no lo consigue, adentro mío, tengo un crítico guía que trata de manera muy parecida a este ejecutante a como a mí me parecía mal, o me parece mal que mi papá me trataba. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del crítico guía en general se da de manera inconsciente en mí, es decir, no me doy cuenta. Digo, en general me identifico con el ejecutante. Digo, yo cada vez que voy a dar una charla soy un desastre. O sea, yo me identifico con el ejecutante. Y no me doy cuenta que está hablando a través mío mi crítico guía. Soy un desastre. No digo, mi ejecutante dio una charla y mi crítico guía dice que es un desastre. No lo digo ni lo pienso así. Pienso que soy yo el que da la charla, es decir, me identifico con el ejecutante y repito a mi crítico guía. Le doy el micrófono a mi crítico guía. Y por supuesto, la relación que establecen el crítico guía y el ejecutante, que es la relación en realidad entre un padre o una madre y su hijo, determina la posibilidad de crecimiento del hijo. Digo, la manera en la cual el crítico guía ayuda al ejecutante a conseguir aquello que desea, la manera en cómo lo trata en los fracasos, la manera en cómo le reconoce los logros, determina cómo el ejecutante va pudiendo acceder o no a su deseo en el mundo. Y si yo no me doy cuenta de esto, repito la historia creyendo que en realidad soy así. Y en realidad solamente estoy repitiendo la historia. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hago? Bueno, para empezar a entender qué se puede hacer, vamos hoy a mencionar nada más, porque es complejísimo lo que nos falta mencionar, ya si esto es complejo, o bueno, se ve más o menos fácil, pero es muy complejo cambiarlo. Digo, es complejísimo entender lo que nos falta dentro del psiquismo. Dijimos que el psiquismo tiene tres cosas y tiene dos aspectos. Los dos aspectos los mencionamos, crítico guía y ejecutante. Ahora vamos a ver lo tercero. Lo tercero no es un aspecto más. Lo tercero es una instancia y es muy difícil determinar, descubrir, delimitar. Muy difícil entender qué es esta instancia. Lo voy a tratar de mencionar de esta manera. Yo
tengo adentro un ejecutante que hace o desea cosas y tengo adentro un crítico guía que opina del ejecutante determinadas cosas. Yo tengo adentro un ejecutante y un crítico guía. Yo no soy ni el ejecutante ni el crítico guía. Yo tengo adentro un ejecutante y un crítico guía. La tercera instancia soy yo. O sea, la tercera instancia es el yo. Yo, cuando mi ejecutante se propone algo y lo hace, y cuando mi crítico guía le dice que fue un desastre, yo, ¿del lado de quién me pongo? Me pongo del lado de esa parte mía que lo intentó y que evidentemente hizo algunas cosas bien y probablemente en otras cosas fracasó. ¿Me pongo del lado de esa parte o me pongo del lado del crítico guía que dice que fue un desastre? ¿Yo cuestiono a mi mente o no la cuestiono? Y este es el punto crucial. Porque este es el punto, yo diría, es el único punto en donde verdaderamente puedo diferenciar mi historia actual de mi historia infantil. Porque, como decíamos, el ejecutante que tengo adentro es el nene que fui. Y el crítico guía que tengo adentro son los padres que tuve. Yo, ¿de qué lado me voy a poner? ¿Voy a poder cuestionar a esos padres en mi infancia que además están hoy en forma de mente adentro mío? ¿Voy a poder cuestionarlos o les voy a dar la razón cada vez que dicen lo que dicen del ejecutante? ¿Los voy a poder cuestionar en la infancia cuando veo las escenas matrices? ¿Los voy a poder cuestionar adentro mío cuando se armen hoy como escenas copia intrapersonales adentro mío en mi interior? ¿O voy a volver a darle la razón? Cuando le doy la razón a mi mente, y ojo que darle la razón implica muchas cosas. Cada vez que yo hago un chiste y digo qué desordenado que soy, le estoy dando la razón. Cada vez que yo me presento ante el otro diciendo ay, yo soy un vago, le estoy dando la razón. Cada vez que yo le doy la razón, cada vez que yo me transformo en portavoz de este crítico guía en forma de mente, de estos padres introyectados en forma de mente, cada vez que hago esto y le doy la razón, entonces abandono una vez más al ejecutante. Y entonces abandono una vez más al nene que fue. Por supuesto, el tema del yo es un tema muy complejo, muy difícil de entender, por eso decimos que este es el aspecto más técnico de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a volver a retomar en próximas charlas el tema del yo y su relación con el crítico guía y con el ejecutante. Pero por lo menos los invito, como cierre de esta charla, los invito a intentar mirarse en estas tres partes. Cuando hacen algo, ¿puedo diferenciar mi ejecutante de la parte mía que opina acerca de cómo hice esto? Y después, una vez que puedo diferenciar estas dos, yo, ¿a quién le doy la razón? ¿Le doy la razón a esta parte que hizo algo o le doy la razón a mi mente que opinó? Con mirar esto y poder diferenciar de a poquito estas tres partes, estos dos aspectos y esta instancia que soy yo, con mirar esto, la verdad que ya tenemos una buena parte del terreno ganado. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento en esta charla. Siempre los invito a enviarnos preguntas, comentarios y todo lo que nos quieran decir a nuestro mail que tienen en pantalla, info@habitarnos.com.ar, a ingresar y suscribirse en nuestro canal de YouTube que también tienen en pantalla, Habitarnos, con un espacio en el medio. Allí están todas las charlas y hay algunos otros videos. Se pueden también inscribir en nuestro próximo seminario que va a ser recién el 16 de octubre, pero los que quieran inscribirse los invito a que lo hagan porque por suerte los lugares se van acabando pronto. Y también quienes quieran acercarse a nuestra formación en escenas matrices, tanto en su modalidad presencial, aunque ahora estamos haciéndolo todo por Zoom, por supuesto, como en su modalidad online, pueden enviarnos un mail y pedir información. Ni que hablar quienes quieran transitar su proceso terapéutico de crecimiento con nosotros. Les agradezco muchísimo el acompañamiento de siempre. Los invito, como siempre, si quieren y si pueden, a acompañarme también el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.